Vladimir Putin estaba visitando al señor Lukashenko, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, para hablar en particular de los misiles Iskander que van a ser desplegados y estacionados en Bielorrusia. Y esto es lo que dijo al respecto. Espera. No, este no es el correcto. Esto es lo que dijo sobre este tema, lo cual ha puesto al occidente colectivo en un estado de alarma bastante importante. Esto es lo que dijo. Lo primero que quería decir al respecto es que ya hemos fabricado el primer complejo de misiles Oreshnik de producción en serie y ya ha sido desplegado. El misil Oreshnik ahora se está produciendo en masa, dado los ensayos que tuvieron lugar el año pasado y lo mucho que eso asustó a Occidente, así como el poder de ese misil. Eso ha causado algunos problemas significativos. Pero luego, un legislador ruso dijo lo siguiente en particular sobre la amenaza de los submarinos nucleares. Viktor Vodolatsky respondió a la amenaza de Donald Trump sobre los submarinos nucleares, el movimiento de submarinos nucleares a regiones apropiadas, diciendo: hay significativamente más de nuestros submarinos nucleares en los océanos del mundo y tienen las armas más fuertes y poderosas. Por eso, los dos barcos de Trump, que los dejen flotar. Han estado bajo amenaza de armas durante bastante tiempo. Palabras muy contundentes. Quiero decir, este momento recuerda mucho a la Guerra Fría. Es una especie de nuevo momento similar a la Guerra Fría, donde vemos a Rusia preparándose de manera muy significativa, Brian, para este conflicto mayor, y los Oreshniks ahora forman parte de esto. Mucha gente ha dicho que, bueno, esto no es una amenaza directa, que realmente no significa mucho, que no implica que se vayan a usar armas rusas, pero están disponibles, y eso es algo muy importante para un país como Rusia, que ahora mismo está bajo una amenaza significativa. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, esto es Rusia. Rusia tiene que demostrar una disuasión significativa contra Estados Unidos y sus estados clientes, porque si no lo hace, podemos ver que Estados Unidos simplemente seguirá tomando y tomando y tomando. Utilizan esta estrategia de campaña de corte de salami, en la que toman un pequeño trozo cada vez para que no parezca gran cosa, pero con el tiempo empieza a acumularse. Han hecho exactamente lo mismo con Irán en Oriente Medio y han hecho exactamente lo mismo con China en la región Asia-Pacífico. Y de hecho ya hemos visto que el conflicto con Irán ha culminado en una guerra abierta. Y así es exactamente como se van a desarrollar estos otros conflictos. Y Estados Unidos cree sinceramente que, eventualmente, podría librar una guerra directamente contra estos países. ¿Sospecha que puede hacerlo sin que se produzca una escalada hacia una guerra nuclear? ¿O creen de algún modo que sería una guerra nuclear limitada? Y sienten, y quizá haya algo de verdad en esto, que están al otro lado del planeta. Tienen océanos entre ellos y los demás. Así que cuando están causando todo este asesinato, caos, muerte y destrucción de un extremo a otro de Eurasia, están destruyendo todo allí, y Estados Unidos permanece intacto al otro lado del planeta. Estados Unidos tiene sus fuerzas desplegadas por todo el mundo, y es capaz de proyectar este poder militar de formas que ni Rusia ni China pueden. Por supuesto, Irán ciertamente no puede, y esto les da una ventaja. Ven que con el tiempo, con la trayectoria del auge del multipolarismo y el declive del unipolarismo liderado por Estados Unidos, saben que esta oportunidad no va a durar para siempre, así que están intentando aprovecharla ahora mientras puedan. Ahora hablabas del Oreshnik y de cómo estas armas y otras han sido desplegadas en Bielorrusia. Lo que Rusia está haciendo básicamente es extender su protección y esencialmente casi integrar Bielorrusia en la Federación Rusa. Porque si no hacen esto, Estados Unidos va a utilizar su otra superarma, de la que mucha gente no parece hablar o notar demasiado. Y esa es la capacidad de Estados Unidos para infiltrarse y capturar políticamente a una nación objetivo. Esto es lo que hicieron en Ucrania, lo que provocó esta guerra en primer lugar,
lo que interrumpió la capacidad del pueblo ucraniano para perseguir sus propios intereses y, en esencia, cometer un suicidio nacional. Y han intentado abiertamente hacer esto en Bielorrusia muchas veces en las últimas 2 o 3 décadas, desde el final de la Guerra Fría, básicamente. Están haciendo lo mismo aquí, en la región de Asia-Pacífico. Ya han capturado políticamente a Europa. La Unión Europea es en esencia un proyecto estadounidense, una extensión de la política estadounidense. La gente siempre pregunta, ¿por qué hace esto Europa? Están destruyendo su propia economía. ¿Por qué están haciendo esto? Porque las personas en el poder no representan ni reflejan los intereses de Europa. Reflejan los intereses de Washington, que los puso allí en el poder. Quieren crear la misma dinámica aquí en la región de Asia-Pacífico, y ya lo han hecho en gran medida en Oriente Medio. Allí tienen todo tipo de agentes que están promoviendo la guerra y la guerra por poderes en contra de sus propios intereses para servir a la hegemonía estadounidense en todo el mundo. Así que esta es la amenaza a la que se enfrentan Rusia, China e Irán, y yo diría que el multipolarismo en su conjunto. La respuesta a esto debe ser de espectro completo, porque Estados Unidos está librando una guerra de espectro completo contra ellos. No solo dijo este legislador ruso directamente que tenemos nuestras armas apuntando hacia vosotros, tenemos nuestros submarinos apuntando hacia vosotros, sino que además son más efectivos y llevan ahí bastante tiempo. Pero cuando se trata del misil JARS, quiero decir, es un arma bastante poderosa. Y aunque, sí, Estados Unidos, como dice Brian, tiene la voluntad, quiere expandirse, quiere avanzar, Rusia y China, estos países, no quieren librar guerras de agresión. Entonces, ¿qué opinas de la situación general y de la respuesta de Rusia en este contexto? Bueno, ya sabes, una vez más, creo que es importante destacar que Rusia ha sido muy medida a lo largo de la guerra, pero Estados Unidos está presionando y tratando de llegar tan lejos como pueda. Así que, desde luego, los rusos no quieren luchar, igual que los chinos no quieren luchar, no quieren una guerra. Pero también están señalando que si necesitan subir el umbral, si necesitan escalar, lo harán. Y el Oreshnik es un arma muy interesante porque es un arma estratégica no nuclear. Es decir, es un arma que tiene la fuerza y la capacidad destructiva de un arma nuclear, pero no es nuclear. Funciona únicamente gracias a la energía cinética que genera en su rapidísimo vuelo hipersónico. Estados Unidos no tiene nada que pueda hacer frente a eso, que pueda desafiar eso. E incluso si elimináramos a los Oreshniks de la ecuación, también hemos visto que el escudo antimisiles estadounidense, la capacidad de Estados Unidos para defenderse, ha sido puesta a prueba, ha sido probada a fondo. En la reciente guerra Israel e Irán, la guerra de 12 días, se demostró completamente insuficiente. Pensemos en lo que ocurrió en el intercambio entre Irán e Israel. Bueno, ya sabes, la Operación Promesa Verdadera 3 fue el mayor lanzamiento de misiles balísticos de la historia. 550 misiles. No sabemos exactamente cuántos impactaron, pero sabemos que los daños en combate fueron suficientes para que Israel tuviera que rendirse y que además estaba ocultando los daños sufridos. Esto está actualmente censurado, así que, ocurriera lo que ocurriera, sabemos que fue significativo. En este proceso, también sabemos que Estados Unidos utilizó todo lo que tenía contra la capacidad misilística de Irán. Es decir, trajeron baterías Patriot de otros teatros. De hecho, dijeron que fue el enfrentamiento más intenso con Patriots en la historia de esa arma. También trajeron el sistema THAAD. Los propios israelíes tenían la Honda de David, Arrow 2 y Arrow 3, y la cúpula de hierro, es decir, múltiples capas de sistemas de defensa. Y los iraníes lograron superar estos sistemas con lo que parecían ser en su mayoría misiles balísticos convencionales. Así que eso envía un mensaje muy contundente a Estados Unidos. Ya no tienes dominio en la escalada, ya no tienes un escudo antimisiles,
Ya no tienes impunidad para atacar países con armas de largo alcance, como siempre has hecho. Y si piensas en esa ecuación, y luego además le sumas los hipersónicos, como el Oreshnik, que como dije son armas estratégicas no nucleares, entonces creo que Estados Unidos, si reflexionara cuidadosamente, diría, sabes, tenemos que buscar la paz de inmediato. Pero no lo está haciendo. Solo sabe hacer una cosa, que es escalar y avanzar. No tiene marcha atrás. Ni siquiera tiene, ya sabes, punto muerto. La posición de reposo solo sirve para volver a avanzar. Así que este es un momento muy peligroso. Y tenemos que entender que, como dijo Brian, Estados Unidos hará varias otras cosas. Está librando una guerra de espectro a espectro como eso. Así que, a medida que la guerra convencional se vuelve cada vez menos viable, recurrirán, ya sabes, a ese tipo de guerras sucias, las guerras pequeñas, los cambios de régimen, las operaciones de revoluciones de colores, creando esencialmente caos en todo el mundo, y desde luego en toda Asia. Y luego, lo otro que sabemos que se está preparando son las armas nucleares tácticas, de las que Elbridge Colby lleva hablando al menos una década. También sabemos que la guerra de la información seguirá acelerándose. La principal fortaleza de Estados Unidos, por encima de cualquier otra habilidad o capacidad, es su capacidad para confundir, adoctrinar y librar la guerra informativa. Así que, una vez más, debemos esperar un nivel mayor de propaganda y adoctrinamiento. Estados Unidos realmente no puede alcanzar a Rusia. Lo está intentando. Pero lo que resulta una contradicción tan interesante para Estados Unidos en este momento, cuando se trata de desarrollos como el Oreshnik, es que su doctrina ha sido ganar guerras, entre comillas, rápidamente, ¿verdad? Dominio total y agresión. Eliminar al enemigo, entre comillas, lo más rápido posible. Cambio de régimen lo más rápido posible. Eso es la victoria. Ahora bien, con Rusia hay un compromiso con una guerra larga, porque eso nunca estuvo realmente sobre la mesa. Y es una contradicción peligrosa cuando existe tanto la necesidad de mantener el conflicto por parte de Estados Unidos, como el hecho de que Rusia va a seguir adelante, desarrollando su propia base industrial, lo que podría llevar a este proceso paralelo entre ambos de conflicto interminable. Y eso parece ser la única opción que le queda a Estados Unidos. Y está muy comprometido a seguir este camino. Yo tendría mucho cuidado con subestimar a Estados Unidos. No tienen el poder industrial para librar una guerra de desgaste prolongada contra Rusia, China o incluso Irán. Ya vimos los problemas que tuvieron en ese conflicto, como Kai Ota acaba de señalar. El problema es que Estados Unidos es plenamente consciente de esto. Saben que es una debilidad. Está inherente en el sistema que representa los intereses especiales estadounidenses. Esa búsqueda de poder y beneficio por encima del propósito, la incapacidad de crear empresas estatales que realmente facilitarían el poder militar necesario para tomar y mantener el poder por la fuerza, solo por la fuerza. Pero fíjate, Estados Unidos ha cultivado todas estas otras opciones. Tienen un poder económico tremendo, todavía lo están ejerciendo. Acabamos de ver cómo Estados Unidos coaccionó a varios países de la ASEAN aquí en el sudeste asiático, ni siquiera los llamará aquí comerciales. Fueron concesiones comerciales y coerción comercial. Y pueden hacer esto debido a su poder económico y a todos los demás instrumentos de poder no militares que Estados Unidos ha perfeccionado en las últimas décadas. Sigo volviendo a esta capacidad de Estados Unidos para infiltrarse políticamente en un país, en términos de apoderarse de su espacio informativo, la educación, manipular el sistema político, si se trata de una nación que tiene una democracia de estilo occidental, entre comillas. Este es un sistema que Estados Unidos y los británicos impusieron en muchos de estos países fuera de Occidente, precisamente porque les permite entrar, interferir en ese sistema y crear los resultados cada vez que se celebran elecciones
que les favorecen a ellos y a sus intereses. Correr arben tratada por su país y no me precéfalas las supuestas elecciones. Y Estados Unidos todavía tiene un poder tremendo sobre muchas naciones y ha capturado políticamente de forma total a toda Europa, así como a Japón y Corea del Sur. Ha tomado la provincia insular de Taiwán y también la ha capturado políticamente. Esto forma parte de China, pero ha sido capturada políticamente por Estados Unidos. Y Estados Unidos está abriéndose camino en naciones donde tiene distintos niveles de éxito, aquí en el sudeste asiático. Hubo este conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya. La dinámica allí se debió específicamente a que Estados Unidos tiene influencia sobre prácticamente todo el gobierno camboyano. Es un gobierno de partido único y de una sola familia. Y en el último año aproximadamente han girado fuertemente hacia Estados Unidos. También han capturado políticamente el sistema político, el espacio informativo y el sistema educativo aquí en Tailandia. Actualmente hay un régimen cliente respaldado por Estados Unidos en el poder aquí. Así es como logran que estos países hagan concesiones, lleguen a acuerdos, tomen decisiones y sigan políticas que sirven a los intereses estadounidenses a costa de los suyos propios, creando estos dilemas para naciones como Rusia, Irán y China. Estas naciones se encuentran en sus periferias. Esta es un arma superpoderosa que Estados Unidos posee y utiliza, y así es como responde a la realidad de que no puede librar una guerra total contra Rusia y China directamente, pero tiene otras formas de continuar este conflicto. Solo quiero recordar a la gente que todo el conflicto en Ucrania nunca tuvo como objetivo derrotar a Rusia. Se trataba de sobreextender a Rusia. Existe literalmente un informe titulado Extending Russia de la corporación RAND, publicado en 2019, que dice: "For ir a estabilizar Ucrania tras conflicto, que Ucrania será destruida, pero aumenta el coste para Rusia, sobreextender a Rusia". Esto atará a Rusia. Y aquí es donde entra en juego la secuenciación estratégica. Si Estados Unidos simplemente hubiera pasado de Rusia a Irán o a China y no hubiera creado este atolladero para arrastrar a Rusia a Ucrania, Rusia podría simplemente cambiar de enfoque y destinar todos sus recursos a apoyar a Irán o a China. Pero debido a que Estados Unidos ha creado estos dilemas para Rusia en Ucrania, para Irán en todo Oriente Medio y para China en lo que respecta a Taiwán y el sudeste asiático, el mar de China Meridional ha inmovilizado a todos estos países. Y esto es lo que les permitirá atacar y derrotar por separado a estos tres pilares del multipolarismo. Putin aludió a esto en su rueda de prensa con Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Esto es lo que dijo. Lo pondré en silencio de nuevo, porque está en ruso con subtítulos. En el mundo moderno, esto siempre ha sido importante, pero hoy, especialmente, la soberanía juega un papel particularmente clave, se podría decir, incluso para el desarrollo económico. Quedó claro que la Unión Europea no tenía tanta soberanía. Hoy se ha hecho evidente que no existe en absoluto. Y esto va seguido inmediatamente de una situación crítica y de las pérdidas económicas que conlleva. Rusia, China. Me refiero a que estos países están defendiendo la soberanía con mucha fuerza, según la valoración de Brian. Pero, ¿cuál es tu reacción ante todo esto? Bueno, ya sabes, creo que hemos tenido esta discusión antes. Como dice Brian, el arma superpoderosa de Estados Unidos es la guerra de la información. Domina el espacio informativo y el espacio mental. Y lo hace porque ha tenido siglos de práctica en lo que esencialmente es propaganda. Es marketing, es propaganda, también es doctrina religiosa. Todas estas cosas se combinan de una manera muy poderosa que les permite controlar y tener literalmente un control monopólico sobre el espacio informativo. Y también controlan el hardware que permite el acceso o la difusión de la información. Así que eso es un problema muy difícil de resolver. Pero específicamente en cuanto a la noción de soberanía, Estados Unidos considera autoritario a cualquier país que afirme su soberanía.
Por ejemplo, se considera que China es autoritaria porque defiende su soberanía. Ahora bien, técnicamente, el sistema mundial se supone que está compuesto por estados soberanos. Esto en realidad se remonta al Tratado de Westfalia, tiene al menos 4 siglos de antigüedad, y desde luego quedó consagrado en la ONU y en los principios de Bandung de soberanía y no injerencia. Pero todo eso se ha tirado por la ventana, si es que alguna vez fue algo más que pura fachada. Concretamente, a principios de los años 2000, Estados Unidos presentó una doctrina en la que afirmaba que la soberanía es contingente. ¿De qué depende? Pues decían que depende de la buena gobernanza y los derechos humanos. Pero lo que realmente quieren decir es que depende de si eres un buen vasallo, de si permites ser subyugado por el hegemón. Así que Estados Unidos ha construido todo un vocabulario con el que captura el sistema global. Como dije, operaciones significa guerra, defensa significa ataque, seguridad significa hegemonía. Así que cada vez que Estados Unidos habla de garantizar la seguridad, en realidad está hablando de garantizar la hegemonía estadounidense. Cada vez que dicen disuadir, por ejemplo, disuadir a China, en realidad están hablando de provocar a China. Y desde luego, esta noción de soberanía ha sido tan despojada de su sentido original porque Estados Unidos tiene esta ambición hegemónica de controlar a todos los países del mundo. Ahora, eso se está desvaneciendo. Claramente, Rusia, China e Irán son estados soberanos, al igual que cada vez más países del sur global. Pero aún así, la capacidad de Estados Unidos, el poder de obligar y coaccionar a otros países, sigue siendo significativa. Y como señaló Brian, vimos esto en la forma en que todos ellos se fueron desmarcando y capitulando uno a uno ante los aranceles de Trump. Por ejemplo, Corea del Sur aceptó aranceles del 15% y compromisos de inversión y compras por valor de $450 mil millones, de los cuales 350 mil millones Corea del Sur se ha comprometido a invertir en Estados Unidos. Ahora bien, lo complicado aquí es que eso equivale prácticamente a todas las reservas de divisas extranjeras de Corea del Sur. En otras palabras, van a vaciar sus bolsillos para complacer o apaciguar al hegemón. Dicho esto, no quiero que pensemos que todo está perdido y que es un juego unilateral. Una vez más, si miras a Corea, Corea recientemente se deshizo del títere estadounidense, Yoon Suk-yeol. Literalmente fue destituido, expulsado. Y ahora tienen un líder mucho más progresista que está haciendo todo lo posible, primero por no ser derrocado, y segundo, por ofrecer algún tipo de resistencia contra el imperio. Si observas los debates sobre el posicionamiento geoestratégico en Asia Oriental, Corea es cada vez más vulnerable. Las ambiciones para Corea parecen estar más disminuidas, y el papel de Japón está mucho más enfatizado o acelerado. Más recientemente, ha habido discusiones en Estados Unidos sobre el uso de armas nucleares con Japón. Taiwán, por supuesto, es la punta de lanza de las ambiciones estadounidenses en Asia Oriental. Pero, una vez más, muy recientemente intentaron iniciar un golpe legislativo. Iban a destituir a todos los legisladores de la oposición que se oponían a su escalada hacia la guerra, y en realidad fueron completamente derrotados en las urnas. Esto demuestra que actualmente hay una resistencia considerable sobre el terreno. El partido DPP de Taiwán, títere de Estados Unidos, está tambaleándose, al igual que Estados Unidos, porque las cosas no han salido según lo planeado. Y por supuesto, Japón ha estado mostrando una actitud ambivalente. Ishiba ha seguido la agenda de Shinzo Abe, que es una rápida remilitarización, pero también ha sido algo impredecible. Él dijo en el pasado que, sí, queremos apoyar a Estados Unidos. Estamos encantados de tener bases estadounidenses en nuestro territorio. Pero como Estado soberano, en términos de reciprocidad, también nos gustaría instalar bases militares japonesas en territorio soberano estadounidense. Ya sabes, eso no fue bien recibido.
y parece que lo van a apartar. Pero hay contradicciones dentro del sistema, y esas son las cosas que tenemos que buscar. Tenemos que ver dónde están las contradicciones, ver dónde hay grietas, y luego tenemos que tratar de ampliarlas y permitir que esas contradicciones sean visibles y estén presentes. Para Estados Unidos, a medida que su imperio realmente pierde la capacidad de frenar el desarrollo de algo como la multipolaridad, se vuelve cada vez más desesperado. Y cuanto más desesperado se vuelve, sí, hay mucha debilidad y decadencia ahí. Pero cuando un imperio se ve acorralado, reacciona con toda la fuerza y violencia que puede. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y por eso, Brian, en relación a tu punto, la política exterior de Estados Unidos ha llegado totalmente a la conclusión de que no existe una verdadera, entre comillas, derrota de Rusia, más allá de continuar este conflicto el mayor tiempo posible. Y espera, y observa, si al hacerlo, se abren oportunidades en el futuro que tal vez ahora no podamos prever, que les permitan conseguir lo que quieren, que es, por supuesto, el desmembramiento de Rusia. Sí, solo quiero recordar a la gente que debido a que Rusia estaba atada en Ucrania y sigue atada en Ucrania, Estados Unidos pudo finalmente y de forma completa desmembrar Siria. Y luego, como eso era un requisito previo para una guerra total contra Irán, avanzó esa agenda hacia una guerra real con Irán, que aún continúa. Está en pausa, los combates directos están en pausa. Todos los bandos se están preparando para la próxima ronda. Eso está lejos de haber terminado allí. Y quiero señalar que sí, China tiene un poder militar tremendo, sigue creciendo. Pero quiero recordar a la gente que Estados Unidos, una vez más, tiene este ejército de alcance global y los planes y políticas que están implementando y para lo que realmente se están preparando físicamente, no es para luchar contra China y derrotarla en su propio territorio o a lo largo de sus costas. Quiere crear un conflicto, aumentar el coste para China y luego también utilizar cualquier conflicto como excusa para cortar el transporte marítimo chino en todo el mundo. Están poniendo las piezas en su sitio para hacer esto. Y Danny, hablabas de este juego de guerra del CSIS. No sé si lo mencionaste durante el programa, pero antes de que saliéramos en directo, hablabas del CSIS, uno de estos think tanks financiados por corporaciones. Hablaban de simular una guerra con un bloqueo chino de su propia provincia insular de Taiwán y todas las cosas diferentes que podrían suceder. Y uno de los resultados era que Estados Unidos podría utilizar eso como pretexto para aislar a China, diplomática, política y económicamente. Y provocarán esta guerra. Que la ganen o no, no importa. Utilizarán eso como pretexto para cortar el transporte marítimo chino, para aislar a China de todas las formas en que han intentado aislar a Rusia. Veo a gente en los comentarios confundida sobre si estoy diciendo que Estados Unidos ganará o no. No estoy diciendo que vayan a ganar o no ganar. Solo digo que la gente no debería subestimarlos. Son extremadamente peligrosos. Y la rivalidad producción militar indopolid, el authors en gritis, inemtan titiju that brazen o theg, ecobiture rate. Subversion and political capture. Sí, y yo diría que ganar ya no es realmente la cuestión para el establishment de la política exterior de Estados Unidos, porque está intentando aferrarse a un imperio. Y en muchos aspectos, China y Rusia ya han ganado en tantas categorías críticas. Brian, mencionaste antes la producción militar industrial de Rusia. Han ganado en eso. Quiero decir, ya está hecho. Eso ha ocurrido. Si Estados Unidos puede prolongar esto lo suficiente, tal vez puedan mantener a Ucrania e ir a otros frentes como Moldavia o lo que sea, y encontrar formas de rodear militar y políticamente a Rusia. Pero simplemente, en los hechos puros de la producción militar industrial, Rusia ha ganado en eso. Y China, económicamente ya ha ganado en eso, salvo quizá en términos de PIB puro. Para Estados Unidos, realmente se trata de cómo puede detener eso. Y eso es lo que hará a toda costa, quizá llevando al mayor coste, que es el conflicto nuclear. Algo de lo que Donald Trump habla abiertamente, como si fuera una broma. Y eso no es ninguna broma. It's a joke, and that is no joke.